Mariano Benzadón, que es director de calidad, seguridad, experiencia del paciente y un montón de cosas más. Y él nos va a contar qué es lo que realmente ha hecho el cardiovascular, en qué ha innovado para que estemos seguros. Pero explícamelo bien porque tengo muchísimo miedo. Perfecto. Bien, pásame el pasador de diapos. Bueno, muchas gracias a los organizadores y a todos los que están detrás de todas estas cámaras que ustedes ven acá, Celeste y Anisoto, Nico Bernay, Jonathan, un montón de gente, Mariano Camporrotondo, que ya lo mencionamos, pero un montón de gente que está del otro lado de la cámara y que nos está ayudando a que esto ocurra. Así que la idea es contarles en unos pocos minutos algunos aspectos positivos de la pandemia. Es decir, obviamente que este virus está generando muchísimo daño en la humanidad, muchísimo daño en el planeta, pero también, como toda guerra, también está dejando algunos aprendizajes y como toda guerra o como todo problema de esta magnitud nos obliga a innovar, nos obliga a hacer las cosas diferentes y nos obliga a tratar de hacer las cosas mejor. Y la idea es contarles en pocos minutos qué es lo que hicimos en el ICVA para tratar de poder seguir brindando el mejor cuidado a los pacientes, pero no por eso exponerlos a que se contagien del virus. Así que como introducción ustedes saben que el virus es una fuerza de cambio. El virus afecta al contacto de los pacientes con el sistema de salud, lo dificulta, lo empeora. Y eso está claramente demostrado. Como mostraba Jorge, hay estadísticas que muestran que en Argentina casi la mitad de pacientes con respecto al año pasado consultaron por infarto. Esto quiere decir que hay un montón de pacientes que han tenido un infarto y que no consultaron y por ende es probable que les haya ido mucho peor de lo que les podría haber ido. Y esto que vemos en Argentina también pasó en otros lados. Lo que pueden ver es cómo cayeron las consultas cardiovasculares en la guardia en Inglaterra dramáticamente, y esto seguramente tiene que ver con una limitación del acceso a la salud que genera este virus. Así que los pacientes consultan menos en tiempos de pandemia y consultan tarde. La próxima, Jonathan, y la imagen. Entonces, sabemos que interrumpir el cuidado es algo de lo que ocurre con la pandemia, y lo que pueden ver acá es lo siguiente. El chart de la izquierda es España y el de la derecha es en Italia. La línea negra horizontal son las muertes esperables en base a los registros históricos. La curva roja muestra el incremento de mortalidad observado por el COVID. Y la curva naranja claro o rosado son un montón de pacientes que fallecieron, pero no por el COVID, sino por otra causa. Es decir, que lo que podemos ver tanto en España como en Italia y que también se publicó recientemente en Estados Unidos es que la pandemia aumenta la cantidad de muertos por la infección, pero también aumenta la cantidad de muertos por patologías diferentes al COVID. Y esto se cree que es porque los pacientes consultan menos y porque la pandemia afecta el contacto con el sistema de salud. Entonces, si afectar el sistema con el contacto de salud es perjudicial, uno se podría preguntar qué podemos hacer para mejorar el acceso a la salud. Y lo primero que hicimos nosotros, que es prácticamente lo que se hizo en todo el mundo, fue, bueno, si el paciente no puede venir porque es peligroso, vayamos a la casa del paciente haciendo uso de la mejor tecnología digital que hoy tenemos disponible. Y ahí es como se produjo en esta pandemia una explosión de la telemedicina. La telemedicina permitió que el sistema de salud vaya a buscar a los pacientes a su casa y pueda atenuar el daño que estaba provocando el virus. En el ICVA, como pueden ver ahí, hemos lanzado un montón de iniciativas de telemedicina diferentes. Tenemos una forma de monitoreo online que se llama Bioflux, donde el paciente tiene un dispositivo colocado que es monitoreado eléctricamente en tiempo real y que si detectamos alguna alteración salta una alerta y lo podemos llamar. La doctora Mirta Díez está liderando una clínica virtual de insuficiencia cardíaca donde el paciente es monitoreado con una serie de dispositivos en su casa y nos permite
detectar precozmente las complicaciones. También el grupo de radiólogos liderado por el doctor Millet ha hecho lo que se llama la teleradiología, que es que pueden informar los estudios sin venir al ICBA, obviamente a través de la computadora. La doctora Ceballos está haciendo rehabilitación con Zoom para que los pacientes sigan moviéndose y sigan haciendo actividad física a pesar de que no pueden venir al gimnasio. Pero lo que queremos hacer foco con respecto a la telemedicina, el COVID y lo que estamos haciendo es el programa de consulta virtual liderado por la doctora Alfonsina Candielo, que como decía Jorge, antes de la pandemia hacíamos unas 150 consultas virtuales por mes, sobre todo para pacientes que vivían lejos o pacientes que no podían trasladarse. Y ahora lo que estamos haciendo es aproximadamente 150 consultas virtuales por día, no por mes. O sea que creció, como ven en el gráfico, dramáticamente la cantidad de consultas virtuales. Y esto permitió que todos los médicos del ICBA puedan seguir en contacto con sus pacientes. Pero lo que también vimos es que la consulta virtual tiene algunas limitaciones. Obviamente no podemos tocar al paciente, no podemos hacer lo que nosotros llamamos el examen físico. La medición de la mayoría de los parámetros está tercerizada en el paciente. Es él el que se tiene que medir la presión, la frecuencia cardíaca, el peso corporal, etc. Y hay parámetros que no podemos medir. Y, por sobre todas las cosas, la consulta virtual, si termina en eso y no es complementada con exámenes complementarios de diagnóstico, es una herramienta débil para hacer diagnóstico precoz de la mayoría de los problemas serios cardiovasculares que pueden tener nuestros pacientes. Es por eso que nos dimos cuenta que la consulta virtual era fantástica, que vino para quedarse y que sirve para atender a los pacientes como un complemento de la visita física. Pero ¿cómo hacer venir a nuestros pacientes a que nos vean físicamente para hacerse estudios o para recibir tratamientos sin exponerlos a que por venir acá se contagien? Bueno, ahí armamos todo un programa de seguridad COVID que tiene múltiples elementos y que lo que tratan es de hacer que el ICBA sea un lugar seguro. Y entonces lo que hicimos fue implementar toda una serie de medidas en el ICBA que nos permitió poder hacer venir a los pacientes de manera segura y estar tranquilos de que vamos a controlar lo cardiovascular sin exponerlos a un riesgo significativo de contagio. Estas medidas han sido adoptadas en todo el mundo. En nuestro programa definimos 5 aspectos claves, que es el triage al ingreso con medición de temperatura y declaración de si tienen o no síntomas compatibles con COVID, higiene de manos no solo por parte del personal de la salud, que era lo habitual, sino por parte también de los pacientes, elementos de protección personal, principalmente barbijo o tapabocas, evitar aglomeraciones y sobre todo lo que quisimos hacer es lo siguiente: se hace una higiene de las superficies con alcohol al 70% habitualmente, previo que el paciente las toque, presenciado por el paciente, porque no solo lo queremos cuidar, sino darle la tranquilidad de que todo está limpio y todo ha sido decontaminado. Así que innovar no es solo incorporar tecnología, innovar no es solo telemedicina, sino también cambiar los procesos. Así que para terminar y concluir y resumir un poco esto, podemos decir que esta pandemia, Graciela, afecta en los cuidados de la salud, que esta pandemia limita el acceso, que esa limitación del acceso es perjudicial y puede provocar daño, y que ese daño puede ser mitigado con la telemedicina y puede ser mitigado adoptando una serie de cosas y procesos que permiten que los lugares asistenciales sean seguros en términos infectológicos. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, y ahora me quedo mucho más tranquila y tengo mucho menos miedo. Y ahora sí vamos a pasar al próximo plenario.